fin de semana compramos rones y esa cosita. ¿Cómo velamos por la necesidad del uno y del otro? Imagínate cada uno traer su plata para ver, para educar, para apoyar. Yo creo que una gran necesidad. Nosotros debemos ver cómo utilizamos esta imagen de la primera lectura para examinar cómo nosotros vivimos esta misma vida como cristianos. No es como me conviene, sino vemos como Dios nos ha mandado. Muchas veces ni saludamos unos a otros, ni miramos a las caras. Y por eso cada domingo saludamos a la misma persona. El otro pasa, lo ve como no lo vi. El otro pasa, compadre, ¿cómo está, compadre? Y el otro pasa, no. Mira los hermanos. Por eso nosotros no nos conocemos unos a otros. Vivimos muy lejos de uno del otro. No en la casa, para estar aquí en la iglesia. Solamente el grupito así. Nosotros, si fuera no, miren cómo está la primera comunidad, que todos se llevan un solo corazón y una sola alma. Y el pueblo, ¿cómo andaba en el pueblo en aquel momento? A partir de la enseñanza, a partir de la vida del ejemplo que están viviendo los apóstoles y el pueblo cristiano, el pueblo y la fe iba, ¿cómo iba? Difundiendo, extendiéndose. Pero hoy día, ¿cómo anda esa misma fe? ¿Está extendiendo o está disminuyendo? Yo creo que porque nosotros no vivimos según el criterio del Evangelio, según el criterio de la fe, donde vemos la comunidad como una casa de los hermanos, donde me siento acogida, donde me siento un miembro más, donde me siento, ¿cómo puede decirlo? Aunque en inglés, stakeholder in the society, donde me siento, esa es mía, donde me siento, si llego en la misa y veo como esas flores están un poquito marchitando, no voy a preguntar, oye, ¿quién está haciendo esto? No, yo lo hago como parte de mi comunidad. Y si llego que hay una cosa que algo se cayó aquí, yo comienzo a criticar. ¿Ella de quién? Es de nosotros. Es un pueblo, una casa donde cada uno nos sentimos como parte íntegro de esta. Y lo que están dañando, yo lo pongo. Y lo que yo pueda hacer, yo lo hago. Vemos las hierbas, creo que más que mis cabellos, más que mis pelos. Para afuera. Vemos cosas tiradas, vemos la casa cayéndose, no me importa. Cómo vivimos como un hermano, como comunidad. Vemos a uno que sufre, cómo extendemos las manos. Vemos uno que está muriendo, cómo actuamos. Hasta se muere un miembro de la comunidad. Nosotros ni nos tumban ni un pelo. Mira, un hermano de la fe. Cómo vivimos según nuestros criterios, como cristianos. Imagínate así la familia. La familia muchas veces ahora ya no aguanta, la tensión se explota. Mira la familia. Mira la familia, el hombre gana la plata, ya no traiga en la familia. La mujer gana, no te lo manda, solo Dios sabe. ¿Cómo gastamos lo que Dios nos está regalando? Por eso vamos a pedir a Dios muchas cosas, pero sobre todo que nos ayude a ver cómo poner en la realidad el ejemplo de la primera comunidad. Comienza en la familia, donde cada uno se siente como un miembro. Se siente, esa es mía, aquí estoy, ese es mi Dios, esa es mi fe. No debo ver como Tomás para creer, sino debo creer, porque Dios ha dicho que dichosos los que no han visto y si no creen. Mis hermanos, hoy nuestra comunidad necesita ser comunidad en comunidad. Necesitamos ver a la gente que nunca es saludado. Llega donde está, dáselo una mano, bienvenido, bienvenida. Aunque llegamos aquí, pero a veces no. Una apatía que a veces no se, ni los cristianos, ni el demonio puede hacer así. El demonio se ve, pero a veces los cristianos vemos y no queremos ni cruzar las palabras. ¿De qué estamos viviendo? Esa fe, cuando Pedro predicó el primer día después de la resurrección, se convirtieron más de 3,000 personas. También cuando Pedro y Pablo curaron un señor paralítico que estaba en el pórtico de Salomón pidiendo limosna, lo hicieron andar. Hombre, no tenemos ni plata ni el oro para darte, te damos lo que tenemos. Y en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. ¿Cómo quedó paralítico? Se comenzó y andar. Después de predicar ese mismo día, se convirtieron más de 5,000 personas. Fíjense, el pueblo cristiano iban extendiéndose. Pero con su testimonio, la fe va bien. Nosotros debemos ver qué debo hacer yo como persona para que el pueblo que crezca. ¿Cómo debo colaborar? ¿En qué manera? Voy a sentirme, no como la tubería, ¿no?, del agua. Entra y sale, nada. No, debo ser como un ser humano, como Cristo, signo de vida para muchos, signo de alegría para muchos,
signo de futuro para muchos, signo también de esperanza para todos. Cada uno necesitamos manos amigas de cada uno para poder sentir, crecer y vivir como una comunidad. Que Dios nos conceda ese mismo fervor y favor. No es muy fácil tolerar a un fulano que me tengo atragantado, que aunque y de sueño me acuerdo de él o de ella, me espanta. No es muy fácil, pero solamente Dios nos puede conceder la gracia de construir una comunidad base del amor, donde sentimos cada uno bienvenido y bienvenida, en el nombre del Padre y del Hijo